Creo que si cada uno de nosotros nos imagináramos una guitarra, tendríamos tantas guitarras como personas imaginando este instrumento. Hasta podríamos decir que podemos imaginarnos varias guitarras. De hecho, si ponemos guitarra en Google, podemos encontrar un montón de imágenes y acá seleccioné algunas para que veas. Todas estas imágenes son de guitarras. Podemos observar muchas diferencias, pero también hay que señalar cuáles son las similitudes para decir que todas son guitarras. En principio todas tienen las tres partes de la guitarra que habíamos mencionado en aquel video. Todas tienen cabeza, donde están las clavijas, un diapasón en el mango, ese diapasón partido con trastes, y una caja de resonancia. Todas tienen caja de resonancia menos una de estas guitarras que te mostré. Esa es la guitarra eléctrica. Está pensada para que el sonido de las cuerdas sea captado por un micrófono y así poder salir por un parlante. Más allá de lo visual, lo que podemos observar en las imágenes, hay otras características propias de cada instrumento que pueden sentirse a la hora de poder tocarlo. Al poder agarrarlo, uno va a sentir esas diferencias como ser el tamaño, el peso, tal vez la tensión de las cuerdas, o si las cuerdas son de acero, son mucho más delgadas que las cuerdas de nylon. Todas estas guitarras están inspiradas en el modelo de la figura número 1, que es el que podríamos decir guitarra clásica o guitarra española. También en Argentina se suele llamar guitarra criolla. Esta guitarra criolla, clásica o española, a su vez, es la que tradicionalmente se construye a partir del modelo del constructor de guitarras Antonio Torres. Antonio de Torres fue un constructor de guitarras español que diseñó un modelo de guitarras que sirvió de inspiración y admiración para otros luthieres. La innovación en sus instrumentos tiene que ver con la construcción interna de la tapa de resonancia y la incorporación de otros elementos en el instrumento que antes no existían, como el clavijero mecánico o el diapasón elevado por encima de la tapa. Grandes guitarristas de su época tocaban con sus guitarras. Pero antes de esta guitarra española, ¿qué había? Vihuela. En el año 1536 se edita un libro para este instrumento. El autor del libro fue Luis de Milán, y en el mismo se encuentran numerosas piezas escritas en cifra, tablatura, no partituras. Es durante el siglo XVI, el llamado Siglo de Oro español, que la vihuela nace, se desarrolla y cae en desuso. El laúd, de procedencia persa y emparentado con otros instrumentos de Irán, su nombre árabe al-ud quiere decir la madera. El uso de este instrumento se extendió en las cortes de Europa y dio origen a variantes del mismo de acuerdo a las necesidades de los músicos. De este modo existen varios tipos de modelos de laúdes en el mismo tiempo y en distintos lugares, y ya para el siglo XVII podemos mencionar algunos de sus derivados más importantes como el archilaúd, la tiorba o el chitarrone. El barroco es el periodo del arte que va desde el siglo XVII a la primera mitad del siglo XVIII. En esta época el instrumento era simplemente llamado guitarra. Hoy, para hacer referencia al mismo, es que utilizamos el término correspondiente al periodo. En los años previos a la guitarra de Torres existieron grandes compositores guitarristas como Fernando Sor, Mauro Giuliani o Dionisio Aguado, entre otros. Estos músicos, además de crear numerosas obras, también tuvieron la oportunidad de realizar métodos de estudio, muchos de los cuales siguen presentes aún hoy en los programas de instituciones académicas. Esto se debe a que la afinación de la guitarra romántica es la misma que la actual, así como el tiro de cuerda.
Entonces, esta guitarra, la guitarra española, tal cual la conocemos hoy en día, surge de un modelo de hace 150 años aproximadamente. ¿Y el nombre? Guitarra. Bueno, si nos vamos más allá en el tiempo, vamos a encontrar que en Grecia existieron instrumentos llamados cítara y quítara. Y en la India todavía podemos encontrar al cítar como uno de los instrumentos principales de su música. El cítar está construido con una caja de resonancia hecha de una calabaza seca, ahuecada. Sí, una calabaza, como esto que tomamos, en lo que tomamos mate. Bueno, son calabazas más grandes. Y así como nosotros tenemos calabazas para tomar mate, en todo lo que es el área guaranítica también se construyeron maracas con calabazas. Acá tengo una especie de sonajero, ¿no? Hecho con una calabaza. Y en toda nuestra región de influencia guaranítica, la guitarra también puede conocerse como baracá. Bueno, el origen serían las maracas, que en guaraní se llamaban baracá. Y luego eso devino, gracias tal vez a la forma de la guitarra, a que lleve su nombre. Pero eso podemos verlo en otro video.